Gloria a Dios, amén. Hemos cantado, alabado, bendecido su nombre y damos gracias al Señor porque Él está conmigo, amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Esta es una de las palabras muy importantes, pero yo la voy a leer rápida, pero vamos a llegar a una conclusión, amén. Dice el proceso del reino. Tiene que escuchar porque este es importante, el proceso del reino. Entonces vamos a buscar en Juan 10, 1, 5. Juan 10, capítulo 10, versículo del 1 al 5. Juan 10, capítulo del 1 al 5. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Amén. Juan 10, del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. ¿La han encontrado, mis hermanos? Amén. Hay el pastor la encontró. Juan 10, capítulo 10, versículo del 1 al 5. Dice, de cierto os digo. Cuando el Señor dice de cierto y lo repite, hay que poner mucha atención. Es como diciendo, escuchen. De cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y a este abre el portero. Y lo más importante es esto. Y las ovejas oyen su voz. La reverberancia. Sí. Y las ovejas oyen su voz. ¿Qué hacen las ovejas? Oyen su voz. Lo más importante, Él entra por la puerta. Pero ¿qué hacen las ovejas? Las ovejas que son de Dios, oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, oyen su voz y también le siguen, porque conocen su voz, conocen la voz, la palabra de Dios, conocen. Nosotros somos las ovejas, Dios es nuestro pastor, mas al extraño no seguirán. Si alguien está siguiendo un extraño o una religión extraña, es que no está siguiendo a Jesús. Mas al extraño no seguirán, sino huirá de él, porque no conocen la voz de los extraños. No conocen la voz, o sea, la oveja, ¿qué tiene que hacer? Conocer la voz. Tiene que conocer la voz de Dios. Amén. Conocer la voz del Señor. La oveja conoce la voz de su pastor. Dice Juan 10, 11, dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Él es el pastor, nosotros somos las ovejas. No es que seamos animalitos, sino que Él nos compara con esas ovejas. La oveja tiene muchas cualidades, pero de eso no vamos a tratar hoy día. Lo importante es que Él es el pastor. Dice, Juan 10, 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Él nos conoce, no le podemos engañar al Señor, Él nos conoce. Y las mías me conocen. O sea, nosotros tenemos que conocer a Dios, no solo saber de Él, somos ovejas, conocerlo. Y lo conocemos a través de su palabra. Dice Juan 10, 15, 16, ahí mismo donde estamos. Ahí mismo, Juan 10, capítulo 10, versículo 15, 16. Todo esto es Juan. Dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Esa éramos nosotros, que no era del redil. No éramos israelitas, pero por Cristo Jesús comenzamos a ser israelitas. Aquellas también debo traer. ¿Y qué pasa? Y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. ¿Qué hacen las ovejas? Oyen la voz del pastor. Conocen el timbre de la voz del pastor. Dice Juan 10, 27 ahí mismo, dice, mis ovejas oyen mi voz
y yo las conozco y me siguen. Vamos a seguir. Juan 10, capítulo 10, 3, 4 dice, a este abre el portero, es lo mismo que leímos, y las ovejas oyen su voz. Todos los que son de Dios van a oír la voz de Dios, no van a decir, ay, qué mensaje, que el mensaje, se van del mensaje. No, les gusta el mensaje. Ya sus ovejas llama por su nombre y las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ella, y las ovejas le siguen porque conocen su voz, o sea, conocen su palabra, por eso le siguen. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Conociendo su palabra. Y ahí mismo en Juan 10, 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz. Ahí estamos nosotros, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Qué es lo que pasa? Que son otra oveja que somos nosotros, pero ¿cómo se va a calificar una oveja? Que escucha la voz del pastor. O sea, cuando viene el mensaje, la oveja está atenta a la voz del pastor porque sabe que es su pastor, sabe que el pastor a la voz de él. Dice Juan 10, 27, lo mismo leímos ya, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Él conoce toda nuestra vida y me siguen y le seguimos a él. Todas sus ovejas oyen su voz, todas las ovejas. La palabra de Dios es la voz de Dios. Aquí, Apocalipsis 3:20, mira lo que dice, hoy estamos hablando del proceso del reino, ¿qué es? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, o sea cualquiera, alguno, oye mi voz, si oyes la voz y por fin escuchas la voz del Señor, pase adelante, oye la voz y abre la puerta, oye la voz y abre la puerta. Ella quería pasar. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cualquiera, porque dice, oye la voz, porque las ovejas van a oír la voz del Señor. Tú no tienes un espíritu, tú eres un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. El cuerpo puede vivir, el espíritu puede vivir sin el cuerpo, pero el cuerpo no puede vivir sin el espíritu, porque es el espíritu. Y nosotros tenemos que vivir aferrados al Espíritu de Dios. Ahora, Juan 14, 10, 11 dice así. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. Juan 14, 10, 11. Eso ya lo hemos visto, que el Señor estaba en Dios y Dios en Él. Y todo lo que él hablaba era lo que escuchaba del papá y él hacía las obras. Mira qué importante, él hablaba todo lo que oía del Padre. Yo creo que cuando hizo lodo para los ciegos, hizo lodo, es que escuchó al papá y le dijo, hace lodo. Y él hizo lodo, escupió con saliva y el lodo y le untó los ojos. Y ahí vino el Padre por fe y obediencia y hizo la obra. Ahora dice Juan 6, 63, dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu, es vida. Amén. Eso es importante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque primero el Espíritu, tú eres el Espíritu, yo soy el Espíritu, Espíritu. Habla siempre de Espíritu, pero ese Espíritu tiene un alma, que es la memoria, la mente, todo. Tiene el alma, pero está dentro de un cuerpo. Ahora, porque dice que el Espíritu es el que da vida, porque el cuerpo no puede vivir solo. Si el cuerpo sin espíritu está muerto, no sirve para nada. Por eso que dice la carne para nada aprovecha. Pero el espíritu sí puede vivir sin el cuerpo, porque seguimos viviendo, porque somos eternos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Por ejemplo, si yo saco esta chaleca y la tiro al suelo y le digo, chaleca, súbete a mí,
no va a entenderme ni me va a obedecer porque no tiene vida, pero soy yo la que le doy vida. Al ponérmela, yo le doy vida. Entonces el Espíritu le da vida al cuerpo. Entonces el Espíritu también tiene que, para que tenga vida, tiene que estar conectado con el Espíritu de Dios, que es la palabra de Dios. Por eso el Señor dice, mis palabras son Espíritu y son vida, vida. ¿Ya? Entonces, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Juan 5:19. Eso es el proceso del reino. Este es el proceso de la fe en acción. Dios le entregó su palabra. Le entregó a Jesucristo. Y por fe Jesucristo habló esas palabras. Luego el Padre que mora en él ve que esas palabras se cumplen. Lo mismo nosotros, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, escuchamos la palabra y actuamos en su palabra o lo que Él quiere. Si por ejemplo yo voy caminando y el Señor me dice, dile a esa persona que le amo, y yo siento de Dios y no lo hago, pero Dios me está hablando, y yo me doy vuelta y le digo, mi Señor Jesucristo dice que le ama. ¿Por qué? Porque yo estoy obedeciendo a la voz de Dios, no saliéndome de la palabra, por supuesto, pero es que Jesús le ama, porque esa es la realidad. ¿Y qué va a pasar? Que yo obedezco por fe y obediencia y viene el Padre y hace la obra en esa persona. Y eso se llama el proceso del reino. Cuando escuchamos la palabra de Dios y obedecemos la palabra de Dios y viene el Señor y hace la obra. Ahora dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Marcos 11:11, el Señor pasó todo el día en el templo mirando alrededor y no habló nada, no hizo nada. Y llegó a la noche y se fue a Betania, pero en ese momento no hizo nada. ¿Por qué no hizo nada? Porque el Padre no hizo nada. ¿Por qué no dijo nada? Porque papá no le dijo nada. Entonces, a veces también no es solo hacer, sino también es callar. Es también no ponerse a hacer lo de uno, lo que uno quiere, sino lo que escucha del papá. Amén. Entonces, ahora dice, vinieron pues a Jerusalén, entrando Jesús en el templo. Ahora, ¿qué pasó? Comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Marcos 11:15. El día anterior estaban todos en el templo vendiendo igual, pero él no dijo nada. Estaban todos vendiendo, pero él no dijo nada. Pero llegó el momento que Dios le dijo, ahora tira todo eso, hace volar esas palomas, y él lo hizo. Porque Dios le dio un momento, pero anteriormente pasó todo el día y no hizo nada. Porque Dios no hizo nada, porque Dios no le dijo. Hay un momento de Dios, no es que yo me ponga como loca a poner las manos a toda la gente. No, hay momentos de Dios. Hay momentos que Dios me va a hablar a través de su palabra, a través del Espíritu Santo me va a hablar. Entonces eso, y ahí viene Dios y hace la obra. Dice, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilios alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Marcos 11:16-17. La misión que tenía el Señor, lo que le dijo es lo que escuchó de papá, pero la misión que tenía el Señor era de predicar en el templo, era de enseñarles la palabra. Entonces ellos estaban haciendo solamente negocios. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada la casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado por su doctrina, o sea, por su palabra. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. ¿Ve que ahí el Señor salió?
Ahí recién se fue, y en Marcos 11, 17, 19, y en el verso 11 se mantuvo todo el día callado, pero sin hacer nada porque papá no hizo nada. Pero en este verso ya hizo todo. Y dice en Juan capítulo 5, versículo 2:9, si lo voy a buscar, Juan capítulo 5, 2:9 dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Vamos a resumirlo. Entonces, había un estanque, ¿cierto? Y que de cuando en vez el ángel bajaba y ¿cómo se llama? Y movía las aguas. Entonces, el que llegaba era sanado, pero había un hombre que había sufrido 38 años parálisis. Pero Jesús vio a todos vio, porque era una multitud de personas que estaban alrededor del estanque. Sin embargo, llegó a donde solamente él, el que había sufrido 38 años. Entonces le dijo: ¿quieres ser sano? Entonces el hombre le dijo: Señor, no, cuando ya yo llego, ya otro fue, no puedo, o sea, no se podía parar. Entonces le dijo el Señor: toma tu camilla y anda. Pero ¿por qué el Señor le dijo? Porque ese hombre tenía fe. Porque el Señor podía haberlo sanado todo, o sea, Dios sana todo, pero sana cuando tiene fe. Y ahí es cuando el Padre le habló y le dijo que a él lo sanará. Dios quería sanar a todo. Él no hace excepción de personas, pero hay gente que se le está diciendo que por la herida de Cristo fue sanado, pero no lo creen. Por eso dice: hijo mío, está atento a mis palabras. Como dijimos al principio, las ovejas, ¿qué hacen? Oyen su voz. Inclina tu oído a mis razones, no a tus razones. No se aparten de tus ojos, guárdala en medio de tu corazón. ¿Por qué? Porque son vida a los que las hallan, y ¿qué más? Y medicina o salud a todo su cuerpo. Proverbios 4, 20, 22. Entonces el Señor quiere que uno esté atento a su voz, como la oveja escucha su voz. La oveja viene corriendo donde el pastor porque escucha la voz del pastor. Muchas cosas dice aquí: tengo que decir y juzgar de vosotros. Muchas cosas dice Jesús, pero el que me envió es verdadero. Él es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Juan 8:26, solamente hablaba lo que el Padre hablaba. Le dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Según me enseñó el Padre, así hablo. Él habla. Porque el que me envió conmigo estaba dentro de él. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Él decía y hacía lo que papá le agradaba, lo que le decía. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, o sea, la palabra, y la verdad, ¿qué pasa? Os hará libre. Juan 8, 28, 32. Como Jesús es libre, seremos libres, totalmente libres. Cuando conocemos la palabra de Dios, escuchamos su voz, somos ovejas de Él y hablamos lo que Él habla, hacemos lo que Él nos dice que hagamos, y viene Dios y hace la obra. Bendito sea el Señor. Por eso dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Si el Señor no hablaba por su propia cuenta, ¿quién más nosotros? Sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 14, 10. O sea, mientras Él hablaba la palabra, lo que escuchaba, ahí venía el Padre y hacía las obras. De cierto, os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14, 12. ¿Y por qué dice eso? Porque Él iba al Papá y Él iba a enviar su Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. No es que Dios va a estar a veces y a veces no. Él siempre está. Juan 14, 16.
Él fue al Padre para que traernos su Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo hacemos las obras mayores? Solo tenemos que hacer y decir lo que Él hace. Nada más. Y hablar. Y el Padre que mora en nosotros, Él va a hacer la obra. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. El Espíritu Santo no habla por su propia cuenta. Él es el Espíritu Santo. ¿Quién más? O sea, a veces nosotros hablamos tanta tontera, pero el Espíritu Santo dice que no habla por su propia cuenta, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. El Espíritu Santo y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16:13, el Espíritu Santo te habla cada día, Él nos habla. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16:14-15, todo lo que tiene el Padre es mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el papá es de Jesús y te enseñará, te lo hará saber. Dice, estos son a sí mismos los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo. Al momento hay gente que recibe con gozo la palabra, pero no tienen raíz en sí. ¿Por qué? Porque son sembrados en pedregales, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Marcos 4, 16, 17. El enemigo roba la palabra con persecuciones. Por eso que él persigue, por eso que habla la palabra, dice que recibiremos 100 veces más, pero con persecuciones. Pero el enemigo trata de robarte la palabra porque él viene a hurtar, matar y destruir. Tú hablas por fe y el Padre hace las obras. Es el proceso del reino. Dice, y a los cielos y a la tierra, el enemigo te distrae y trata de que digas lo que él está diciendo. Te roba la palabra. Él trata de que tú hables a la manera de él. Por ejemplo, si alguien está hablando, diciendo, no, en realidad esto no tiene caso, no tiene solución. El enemigo usa a la persona y habla que no tiene solución. Y tú, si dices, sí, es verdad, no tiene solución, te pones de acuerdo con el enemigo. ¿Y qué va a pasar? Estás hablando la palabra del enemigo y viene el enemigo y hace su obra. O sea, en vez de hacerla Dios, la hace el enemigo. Esto es al revés. Por eso que no tenemos que escuchar la palabra negativa del enemigo, sino la palabra de Dios. Porque por eso dije, la oveja oyen su voz, oyen solamente y no oyen al extraño, no oyen, lo conocen. Y saben cuándo habla Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que viene el enemigo y trata de darte otra palabra, o vas a tener cáncer, y tú empiezas, uy, a lo mejor tengo cáncer. Te pones de acuerdo y él viene y hace la obra maligna. Entonces, si nosotros nos ponemos de acuerdo con la palabra de Dios, Él dice que por las heridas de Cristo fuimos sanados y escuchamos la palabra de Dios, entonces declaramos esa palabra de Dios en medio del problema. Declaramos, por ejemplo, el Señor dijo una cosa, fructificado, multiplicado, porque es la bendición de Dios, y nosotros ya, dice el Señor que Él llama las cosas que no son como si fueran, y nosotros ya somos fructificados y multiplicados, ya somos, y eso hay que creerle a Dios. Entonces hablamos la palabra de Dios, hablamos la bendición de Dios, y viene papá y hace la obra, porque Él hace la obra. Entonces esas son las cosas mayores, cosas cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, es las cosas mayores. A los cielos y a la tierra llamo yo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30, 19. El Señor ya escogió la vida
y la bendición para ti, ya la escogió. Pero ahora tú eliges la vida o la muerte, tú eliges la bendición o la maldición, tú eliges según lo que tú hablas, porque la lengua está puesta para vida y para muerte, y el que la ama comerá de su fruto. Si tú hablas la palabra de Dios, tú tienes vida y bendición. Y yo os digo, pedid y se os dará. El Señor dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Lucas 11, 9, 10. Si tú pides sanidad, Dios te da sanidad, pero pide, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dice, si confesamos, ahora una persona puede decir, pero es que yo he pecado tanto, estoy tan fuera y me he apartado de Dios. Bueno, la Biblia dice, hay una solución aquí en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. Ahora, Mateo 12:37 dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. La palabra de Dios no te condena, la palabra de Dios al contrario, pero si tú hablas la palabra del enemigo, la palabra negativa, esa palabra te condena. Entonces, ¿cuál es el proceso del reino? En conclusión, es hablar lo que Dios habla, es hacer lo que Dios hace. Es disponernos a Él y Él hace la obra. Él hace la obra. Nosotros seguimos por fe. Nosotros seguimos por fe y obediencia. Fe y obediencia, claro. Responsabilidad, compromiso, disciplina, ¿cierto? Por supuesto, responsabilidad, perseverancia, disciplina. Pero también seguimos por fe y seguimos por obediencia. Y hablamos lo que Él habla. Entonces, muchos de nosotros tal vez ya no fumamos, no tomamos muchas veces, pero sí tenemos que pedir perdón por palabras negativas, palabras ociosas, porque así obra el enemigo. Si tú vas manejando y tú dices, ay, a lo mejor voy a chocar, a lo mejor, tú te estás poniendo de acuerdo con el enemigo y puedes chocar, incluso puede venir la muerte hacia tu vida, porque la boca está puesta para vida y para muerte, y el que la ama comerá sus frutos. El Señor dijo, yo pongo de testigo al cielo y la tierra, la bendición y la maldición. Tú eliges lo que quieres. Entonces, si hablamos la palabra de Dios, si yo hablo, si yo escucho al Espíritu Santo, y el Señor me dice en pequeñas cosas, dile a esa persona que le amo, porque no estoy saliéndome de la palabra, porque sí, el Señor nos ama, pero en ese momento yo toco a una persona, porque dice que todo lo que toca mi mano será bendecido, y yo digo, Jesús dice que le ama. Entonces, Dios va a hacer la obra en la noche, no sé cómo, pero Él va a ver el Espíritu Santo que va a tocar esa vida y va a decir, porque dice gracias. Amén. Entonces, Dios me ha inspirado a hacer esas oraciones, y eso es todo de Dios, esas oraciones que repartimos en la calle, y todo lo que el Señor nos dice, que vamos a predicar a la plaza, y que todo lo que Dios nos dice de Franklin vamos a predicar, no importa, abrir la iglesia, tener reunión y seguir en la palabra, y gente va a creer, gente como ustedes van a creer a la palabra, va a llegar gente fiel, gente buena, y vamos a creer a la palabra. Amén. Ese es el proceso del reino. Yo hago lo que papá hace, yo digo lo que papá dice, y solo eso, y viene papá y hace la obra. Ese es el proceso del reino. Pero eso, claro, irlo escuchando, ¿amén? Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar al Señor un ratito, vamos a adorarle al Señor. Te adoramos, Señor, te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, Dios mío. Bendito sea tu nombre. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
alabo y te bendigo, Señor. Su gloria Gracias, está sobre Jesús. Gracias por tu palabra, te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Te adoramos. Perdona toda palabra maldita, Señor. Guarda la memoria espiritual. Toda palabra, Señor, mala. Vamos a escucharte a ti. Vamos a escucharte solo a ti. Porque la oveja solo escucha tu voz. A escucharte a ti y hacer lo que tú haces, Señor. Lo que tú nos dices será. Y tú harás la obra, Señor. Este es el proceso del reino, Señor. Somos tus ovejas, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Hay mucha Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Ángeles, Señor, te adoran, te bendicen. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor, te bendecimos, Padre. Señor, te bendecimos, Señor, te damos la gloria, la honra, la alabanza, Padre, Señor. Dios mío, Señor, te adoramos, porque eso dice tu palabra, que te adoran, te bendicen, Señor. Solamente te damos gracias, Señor. Te damos gracias por esta palabra maravillosa, Señor. Te damos gracias, somos tus ovejas y vamos a escuchar siempre tu voz, Señor. La voz del extraño no la vamos a escuchar, sino tu voz. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, Dios mío. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias.